Hola, bienvenidos al capítulo 46 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Ante todo vamos a hacer una aclaración. A partir de esta semana hemos tomado una decisión, digamos, editorial, que es intercalar una semana a un autor muy famoso y muy reconocido y a la semana siguiente un autor que no sea tan conocido, pero que esté trabajando en la literatura en el momento actual. Con la idea de pensar que la literatura es algo vivo, no es solamente algo, el testimonio que dejaron los grandes autores muertos, sino que la literatura es algo que está vivo y se está construyendo a cada momento. Entonces vamos a alternar autores clásicos o de mucha discusión con autores que están construyendo su camino en la literatura. Eso lo vamos a hacer a partir de la semana que viene. Para eso, como muchos de estos autores incipientes por ahí o no tienen obra publicada o es muy difícil de acceder a los libros publicados porque fueron tiradas de bajas ediciones y demás, vamos a utilizar el blog que tiene el mismo nombre de esto, que es Las palabras clave, que está, el link de ese blog está en este mismo canal, así que lo pueden ubicar ahí. De todos modos, cuando publiquemos vamos a dar la información de cómo acceder a la lectura de esos textos. Bueno, hecha la aclaración pertinente de este cambio editorial, vamos a comenzar con el autor de esta semana. Que es un autor que fue premio Nobel de 1972 y que se llamaba Heinrich Böll, ¿sí? Y que tuvo la mala suerte de nacer en una época muy interesante, no solamente de su país, Alemania. Él había nacido en la ciudad de Köln, en Colonia, sino del mundo, ¿sí? Algunos datos biográficos sobre Heinrich, entonces. Nació en 1917 en Köln, en Colonia, en una familia católica, ¿sí? Una familia católica que, acuérdense los años, él había nacido en 1917, o sea que para 1927 tenía nada más que 10 añitos cuando empieza a aparecer masivamente el fenómeno del nazismo, y cuando en 1933 Hitler es electo en esa elección parlamentaria como canciller del Reich, o sea, como primer ministro del gobierno alemán, él es un adolescente, ¿sí? Era de una familia católica antinazi, ¿sí? Que de todos modos, en las circunstancias de la época, se vio sometido a ciertas tensiones. Por ejemplo, dentro del ámbito católico alemán trajo mucho disgusto el concordato firmado en 1933 entre Pío XII y el régimen de Adolf Hitler. De todos modos, hay que hacer una aclaración porque los votos necesarios para que Hitler ascendiera a la Cancillería del Reich, o sea, a ser primer ministro, le fueron dados por un partido que se llamaba Unión del Centro Católico o Unión Católica de Centro, ¿sí? Para recordar que el partido nazi democráticamente nunca obtuvo un porcentaje mayor al 39% de los votos. O sea, en un régimen parlamentario no presidencialista, las autoridades se designan por acuerdos precisamente parlamentarios. Ese acuerdo fue el que le permitió a Hitler asumir en enero de 1933 como canciller de Alemania. Bueno, el joven Heinrich se rehusó a integrarse a la juventud nazi, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En 1939 le tocó el servicio militar obligatorio, así que con todas sus disidencias, él fue obligado a integrarse a la Wehrmacht, ¿sí? A las Fuerzas Armadas alemanas, en este caso controladas por el nazismo. Combatió en Polonia, combatió en Francia, combatió en Rumania, en Hungría y en la Unión Soviética. Y fue herido 4 veces durante ese transcurso y en una licencia en 1942 se casó,
¿sí? En abril de 1945 es detenido por las tropas norteamericanas e internado en un campo de concentración, que era, digamos, 1917, estamos hablando de 1945, o sea, era una persona joven. Desde temprano quiso estudiar bibliotecología, desarrolló algunas tareas como bibliotecario, como asistente de librero también, y a partir de la reconstrucción alemana, él quedó de la parte, hay una aclaración, acordémonos al contexto histórico, que Alemania queda dividida en dos zonas, una zona que es procapitalista, que está bajo la égida de Estados Unidos, que es la Alemania federal, con capital en Bonn, y otra Alemania con un nombre República Democrática Alemana, bajo la égida soviética y con capital en Berlín, y ese Berlín dividido. ¿Sí? Bueno, esa es la circunstancia. O sea, Heinrich Böll va a desarrollar su carrera literaria en el marco de la Guerra Fría. De hecho, él fallece en 1985 cuando, digamos, la Guerra Fría tiene una etapa de renovada intensidad, o sea, la Segunda Guerra Fría, cuando Ronald Reagan asume como presidente de Estados Unidos y Gorbachev intenta la reestructuración o perestroika, ¿sí? Glasnost y perestroika, esa idea, pero es un momento álgido de la Guerra Fría, o el último gran episodio de la Guerra Fría antes de la disolución de la Unión Soviética. Muy bien. Henry va a desarrollar entonces trabajos como periodista, va a trabajar como ensayista, ¿sí? O sea, va a escribir mucho y va a tratar de construirse un prestigio, una identidad dentro del campo literario alemán. Y obviamente sabemos que si fue el premio Nobel en 1972 de literatura, lo consiguió. Él durante casi toda su vida siguió reivindicando su pertenencia al catolicismo, pero siendo muy crítico de las actitudes que tuvo la Iglesia Católica en general durante el nazismo y la que va a tener en la reconstrucción de esa Alemania federal con capital en Bonn. ¿Por qué? Porque lo que se va a dar en el marco de la Guerra Fría es que no hay un partido que represente los intereses de los sectores dominantes, porque de hecho muchos habían quedado pegados al nazismo. Entonces es el momento de la aparición de las democracias cristianas. En Alemania no va a tener ese nombre, va a tener otro nombre, Unión Cristiana y demás, que va a ejercer el gobierno. Y por otra parte, el Partido Comunista Alemán tampoco tiene trascendencia, aparte de la presión de Estados Unidos para que no surja un movimiento comunista fuerte. Entonces lo que va a haber es el surgimiento de un partido socialdemócrata alemán, ¿sí? Que abdica del marxismo e inclusive de las transformaciones revolucionarias que traía la teoría socialista, se convierte en socialdemócrata y se adecúa a las condiciones de la Guerra Fría en el marco de esta puja entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y también la puja que se va a dar entre comparar las gestiones de la República Federal Alemana y sus logros y la República Democrática Alemana y sus logros. O sea, es un momento de tensión extrema. Heinrich Böll por eso va a ser un personaje, va a mantener una actitud intelectual completamente independiente y va a ser crítico de los dos bloques cuando corresponda. Vamos a dar dos ejemplos típicos. En la década del 70 va a surgir un grupo de ultraizquierda alemán que se llama Baader-Meinhof, que empieza a utilizar la violencia anticapitalista. Obviamente el aparato del Estado de la Alemania Federal empieza a perseguir a esta banda terrorista que hacía atentados o asesinatos selectivos o atentados con explosivos. Y Heinrich Böll va a reivindicar que sean juzgados según la Constitución alemana, que no hubiera excesos en la represión. Eso le trajo la bronca o la furia de los sectores más de derecha, diciendo que bueno, eran un colaboracionista de los terroristas. Pero, por otra parte, cuando Alexander Solzhenitsyn, autor del famoso libro El archipiélago Gulag, emigra de la Unión Soviética, le dejan salir de la Unión Soviética, ¿por quién es recibido en Alemania? Por
Heinrich Böll. O sea que ahí la izquierda y la ultraizquierda dicen, bueno, miren, Heinrich Böll es un representante del imperialismo norteamericano. O sea que mantuvo una actitud crítica en todo momento y absolutamente personal. Y estuvo entre los fundadores del Partido Verde alemán. O sea, una figura de una ética muy personal, digamos, la idea de intelectual comprometido formulada por Sartre, bastante, más o menos en la segunda posguerra, puede ser que de alguna manera fuera encarnada por Heinrich Böll. Escribió mucho, ¿sí? Nosotros acá tenemos algunos de los libros de Heinrich Böll, algunos están deteriorados porque tienen años. Por ejemplo, Heinrich Böll y no dijo una palabra. Hay una recopilación que es esta, que sacó Seix Barral con obras de Heinrich Böll. Por ejemplo, Retrato de grupo con señora, El honor perdido de Katharina Blum o Asedio preventivo. Y el libro que vamos a comentar hoy, que es el libro por ahí que lo disparó a la fama mundial, que es Opiniones de un payaso. Aunque en inglés está, directamente se tradujo como The Clown, el payaso. Muy bien. Esta novela obviamente está narrada por un joven alemán en la posguerra, en la reconstrucción alemana, que viene de una familia muy rica, ¿sí? Y que al mismo tiempo está enamorado de una chica católica, de Mary, y que trabaja de payaso. O sea, trabaja de payaso. Ese es todo un hallazgo de Heinrich Böll, dar la voz narradora a una persona, a un clan, a un payaso, a alguien que no quiere integrarse, porque lo que va a contarnos en estas poquitas páginas, son menos de 200, pero son de una gran intensidad, son cuestiones terribles, lo que ha dejado la guerra en Alemania, y la ironía y el humor se lo da la voz de alguien no integrado y alguien que puede tener un sentido del humor bastante negro algunas veces sobre lo que está contando, que es nuestro personaje narrador, el payaso, ¿sí? Y ahí, como había dicho anteriormente, y hoy conociendo que Heinrich Böll fue durante la mayor parte de su vida católico, hay una crítica también muy fuerte a la influencia del catolicismo a través de la Unión de Centro Cristiano o Unión Cristiana de Centro que dominaba Alemania en esas épocas, y la hipocresía que se da en el marco de esa Alemania federal que intenta reconstruirse, pero que no está limpia, digamos. ¿Por qué? Y porque más allá de el proceso de desnazificación que hubo, los juicios de Nuremberg y demás, gente que había colaborado con el nazismo se integra a la estructura institucional y social de esa Alemania de la reconstrucción a partir de 1945 en adelante, ¿sí? Esa hipocresía es denunciada por la voz de nuestro narrador, que es un personaje triste, pero al mismo tiempo es un personaje que de una ironía muy fina, muy aguda y en algunos casos demoledora de la situación alemana de esa época. Por otra parte, él forma parte, parece redundancia, por otra parte, él es miembro de una familia de mucho dinero, que también fue cómplice por omisión del nazismo. De hecho, su hermana mayor, con la aquiescencia o con la autorización de sus padres, siendo una chica de 16 años, se integró a las brigadas que resistían el avance aliado sobre Alemania, cuando ya no quedaban, no quedaban hombres todos habían caído en otros frentes y demás, y esa hermana, nuestro narrador, muere combatiendo a los aliados. Un instructor un poco más de 20 años, cuando él tenía 10 u 11, que enseñaba a los chicos de 8 a 12 o a 14 años, o sea que no se podían incorporar a las brigadas juveniles para resistir el avance aliado,
da una instrucción sobre armas antitanques y cómo en un ejercicio de práctica para utilizar ese arma, uno de los chicos de 8 añitos vuela, volatilizado por el arma antitanque que estalla cuando no debiera. Y como ese instructor después se lo reencuentra ya con 27 años, nuestro narrador, integrado completamente a la sociedad alemana. Y como esa familia de la cual él se aleja y se hace payaso y no entra dentro de la maquinaria familiar, empresarial, mira eso con reserva, con tristeza, y hay una escena muy notable de un diálogo de él con el padre, ¿sí? Y hay una reflexión profunda sobre el dinero, ¿sí? Y sobre lo que significaba el dinero como un medio de obtener poder y no de un objeto de disfrute. Él está, cuento esto porque no quiero arruinar toda la historia, él está lesionado en una pierna, se cayó actuando y pide dinero al padre, y el padre tiene una justificación moral para no darle un peso. Bueno, Heinrich Böll, un gran escritor, Opiniones de un payaso, una novela sí que es dura, pero que tiene una prosa ágil y ciertos momentos de un humor muy negro. Así que se consiguen, es la obra más conocida de Heinrich Böll, y hay ediciones nuevas, por ahí una de Seix Barral bastante nueva, se sigue reeditando Opiniones de un payaso. Así que recomiendo que lo lean. Bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.